Bienvenidos, bienvenidas un día más a Los Muertos del Comunismo. Hoy es día 24 de noviembre y vamos a grabar un episodio con Lucía, que nos va a hablar pues de la violencia de género y de esas cosillas. Que bueno, que lo sepáis, que supongo que lo estaréis escuchando 25 de noviembre, que es el día contra la violencia machista. Y nada, simplemente pues recordaros que está muy bien lo de escuchar el podcast, pero también hay que moverse, y esta es una causa con la que estamos muy comprometidos, como con muchísimas otras. Y nada, os animamos a ir a hacer cosas, a moveros por ahí y a luchar contra el patriarcado. Lucía, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Por cierto, es el episodio número 30 este. ¡Hala! ¡Qué fuerte, qué horror! Iba a Bonito. decir 30 como mis años, pero es mentira, pero me siento como si los tuviera. Bueno, de todas maneras, yo quería comentar que este capítulo, si no se escucha el 25N en específico, se va a autodestruir. Uy. O sea que sí, porque solo tiene validez escuchar el 25N. Y también quería comentar que básicamente este capítulo se ha anunciado en base a un montón de cosas sobre las cuales no voy a hablar, o muy por encima. O sea que yo qué sé, echarle la bronca a la becaria, porque es que no voy a hablar de feminismo. Pobre O sea, becaria, pobre becaria. bueno, sí. Bueno, igual hablo de una monja del siglo XII. Protofeminismo, venga, ok. En tu línea. En mi línea, sí. Es que son las mejores las monjas, a mí me cae muy bien. Había un reality que era el de Quiero ser monja, que a mí me hacía mucha gracia, o sea, a mí me encantaba, porque había como dos gemelas magufas, después había una lesbiana por ahí, o sea, era muy entretenido. Muy bien. Bueno, pues hoy vas a llevar un poco tú la batuta, ¿no? Y nos vas a contar cosillas. Yo, bueno, como alguna vez me parece que hemos comentado, pues sí que hemos participado juntos en feminismo, y pues he podido capturar por osmosis tu infinita sabiduría y conocimiento del tema. Pero bueno, obviamente pues es un tema del que conoces más tú, pues por circunstancias de tu vida, no por otra cosa. Entonces, pues, ¿por qué quieres empezar a hablar? A ver, a mí me hace mucha gracia porque siempre que estoy yo en soledad, siempre se te olvida la sección humana. Es como, ¿a quién Ay, le Dios. importa lo que le pase a esta zorra? Ve aquí y habla de teoría marxista y de violencia patriarcal. Haz Mira tu que el trabajo. otro día hicimos la sección humana porque me acordé, pensé en ti, y por eso hicimos sección humana, que si no lo hubiésemos hecho, pues porque me acordé de, ay, que Lucía me va a reñir si no hacemos sección humana. Claro, y además es que yo la escuché y fue como un abrazo para Lucía, que tal, que parecía que estaba yo ahí, pues en la mierda, tal, que no, a ver, que simplemente estamos endeudadas en mi familia, pero tampoco es el fin del mundo. E igual ni lo estamos, que las Bueno. cosas se están arreglando. Esperemos que todo vaya bien, de estas cuestiones misteriosas que te pasan. No, a ver, o sea, es que tampoco es un secreto, pero es que como, vale, voy a hablar de una fuga de agua. Es como hooker, Ya, son bueno, más sí. son más... no, o sea, es como súper cero misterioso y muy mundano todo, pero me gusta el misterio. Exacto. Pues a ver, cuéntame un poco qué tal te va la vida. Me has comentado antes de empezar a grabar que estabas por casa, que estabas por Sesilles. Hombre, yo aquí pues a sasillas porque tengo las clases online porque en Barcelona pues el tema del coronavirus está fatal. Y también tengo aquí a una invitada Oh. especial que se llama Lía, que ahora Lía. la escucharéis. A ver. Ahora justo no. Ya, ahora se ha callado. Vale, es mi gata, la tengo encima y ronronea, pero ahora no ronronea. Ahora que la quiero sacar en el podcast no ronronea. Claro, que tienes una gata así, claro. Que sí, que es verdad. Mira, tengo 4 y esta es la única que es maja. Bueno, Y muy bueno, bien. nada, ya la perra la operaron, la pobre, y estaba ahí con el cono ese que parecía... Al menos le habrás decorado un poquito el cono o algo, ¿no? Para que vaya con un poco de estilo. Pues no, la verdad es que no. A ver, pero había pensado en quedarme el cono yo y utilizarlo como una especie de outfit rollo club kit, así como
como camp para irme por ahí. Pero bueno, mi madre De homófoba pantalla protectora. lo ha tirado. De pantalla protectora contra el COVID. En Bueno, fin. pues sí, yo, a ver, por mi parte no tengo muchísima novedad, la verdad. Sigo ahí en el paro y haciendo mis mierdas y yo qué sé, posiblemente me vaya a dedicar un poquillo más a la música y pues yo qué sé, si no me seguís en Twitter, pues seguidme y a lo mejor pues escucháis musiquilla de la que hago, que a veces publico en Twitter, no muy comúnmente, y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que no es el que normalmente publico en Twitter. Entonces pues seguidme en Twitter para recibir literalmente nada a cambio, y esa es mi sección humana. Bueno, a ver, esto tiene que ser como de X Factor. O sea, esto a ti te va a venir un productor, te va a venir el británico, el Simon Cowell ese, y va a Sí. decir, mira, hacemos una boy band con este señor. Y ya está, o sea, así funciona el showbiz. Pues oye, que a mí no me importaría estar en una boy band, o sea, es un poco un trabajo de sueño, en realidad, o sea, suena de puta madre. Pobre, y además tampoco, es que mira, los de Super Junior, que son como un grupo de K-pop, tienen como ya casi 40 años y ahí están, o sea, que ¿Me estás llamando pobres. viejo? Sí. Joder. Empezamos bien. Vale, pues venga, vamos a meternos ya en plena faena. Y bueno, sé que, porque lo he visto, sé que tienes preparado un poquito varias secciones, puntos a seguir, guión, lo que sea. Y pues bueno, pues cuando quieras le damos caña. Vale, bueno, para empezar voy a hablar primero de terminología y después voy a introducir un poco los points de los cuales vamos a hablar para no tener que grabarlo luego, como hacemos siempre. Hombre, Perdón, es que estoy resfriada y he vuelto a fumar y tengo la garganta hecha una mierda. el puto 2020, joder. Ya. En fin, así que estaré todo el rato así, o sea, yo lo siento. Bueno. Para los que llevéis cascos, que bueno, Peores que- cosas han escuchado, seguro. Pues sí. A ver, yo voy a hablar primero de la terminología que vamos a usar, ¿vale? O sea, Vale. yo, para que sea útil, esto no es canónico ni es esta terminología se usa así, esa, no. O sea, esto es para entendernos ahora y para no confundir conceptos y tal. A ver, Vale. yo voy a hablar en el sentido de violencia contra las mujeres. Me voy a referir a ello como violencia patriarcal. Esto es todo tipo de violencia legítima que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y va desde violencia institucional a violencia obstétrica, a violencia de género también, violencia en la infancia, brecha salarial, etc, etc. Todas las medidas coactivas violentas que ejerce el patriarcado y también Vale. culturales, porque muchas veces la representación es violenta hacia las mujeres en términos generales, ¿vale? Ok, general, cajón Ok. desastre, círculo grande. Paraguas. Sí, paraguas. Y dentro de este paraguas, al final, o sea, en la segunda o tercera parte, voy a hablar de violencia de género. En el sentido de violencia de género. Es que además hago como ruidos de ahogarme. ¿Estás bien? Sí. Vale. Es que además creo que he inhalado polvo. Si veo que sigo tosiendo, mire, luego a beber un vaso de agua. Vale. Porque es que real noto polvo en la garganta. Entonces bueno, después de Sí. esta pequeña pausa de muerte, Breve inciso, sí. breve inciso, pues voy a hablar de violencia de género, que es el término Vale. jurídico que hace referencia a la violencia estructural de un hombre a una mujer, pues en un contexto de relación sexoafectiva, ¿vale? De pareja, El ¿no? de- Sí. sí, de pareja o de no pareja. O sea, a ver, tú puedes tener un rollo de 2 semanas y que estas Bueno, 2 ya, semanas, sí. pues la pases tal. Que este es el problema que pasa con las chicas adolescentes, básicamente. Pero bueno, ya entraremos en eso más tarde. Ya, a ver, ¿cómo estructuraremos este marrón? O bueno, ¿cuál es el enfoque, no? Que es lo que quiero dar a entender yo con esta
hora y media. A ver, yo básicamente lo que quiero hacer es aplicar la teoría marxista, o sea, a un fenómeno social que nos atraviesa, básicamente, pues como sociedad, y sobre todo nos atraviesa a las mujeres. Esto no es un análisis feminista, o sea, porque metodológicamente no es un análisis feminista. Lo digo porque vamos a hablar de feminismo y es como, pues no, not today. Vale. Igual hacemos una segunda parte al feminismo, pero hoy no procede. Y bueno, la cosa es, los puntos van a ser los siguientes, o sea, los ejes. Primero se va a explicar el origen del patriarcado de manera muy abierta, ¿vale? Porque yo no soy ninguna autoridad en antropología. Simplemente voy a hablar de las tesis principales en las que hay, pues, consenso en la comunidad científica. En la comunidad científica, no en abstracto, porque hay muchos temas con el fetiche a lo empírico, sino que voy a hablar sobre todo de aquella ciencia de aquella ciencia crítica. Vale. Que bien es marxista, como en el caso de Engels, que evidentemente su función es transformar la realidad, o de académicas, como en el caso de Gerda Lerner, que han sido muy útiles, sobre todo desde la crítica feminista y marxista, como es su caso, aunque sea desde una perspectiva evidentemente academicista, porque esta señora no está reconstruyendo el partido, o sí, o no lo sabe, y no lo sabemos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Que igual lo está haciendo, pero en principio no. Es que además creo que es trotskista, pero bueno, da igual. No pasa nada, o sea, su libro está bastante bien. Mientras su libro esté bien, oye. Sí, sí. Y bueno, pues hablaremos del papel... Claro, porque esto viene bastante al caso. Hablaremos del papel del Estado como legitimador de la violencia machista. Después hablaremos del tema de cómo ha evolucionado la violencia patriarcal, o sea, que es diferente a antes y ahora, o sea, cómo han sido los procesos. Vale. Aquí hablaremos, evidentemente, de Silvia Federici, porque está todo el mundo que va a hablar de Federici. Sí, sí, sí. ¡Silvia! que es una vendida, así que comprad sus libros piratas. O no, bueno, comprarlos no, o lo sí, descargáis. pirateadlos, ¿no? Sí. Y bueno, después en el último bloque sí que hablaremos de temas más actuales, de violencia contra las mujeres dentro de las democracias burguesas, que condenamos, que nos parece bien, Vale. que nos parece regular, cuáles son las estrategias, qué es lo que ocurre, cómo se gestionan los recursos. El nos estático. Sí. Después, cómo vamos, o sea, los aspectos ya más culturales de reproducción del patriarcado, porque a ver, o sea, que joder, también es importante, porque vamos a ser honestos, que sí, que yo también como persona blanca deprimida me trago todas las series de Navidad del Netflix, pero evidentemente son morralla patriarcal. Hashtag la cultura también es importante. Claro. Y bueno, y después también hablaremos del tema del imperialismo, ¿vale? O sea, ya... Pero imperialismo nowadays, día de hoy, qué es lo que está ocurriendo y cuál es el papel que tienen las potencias imperialistas de cara a la reproducción de la violencia contra las mujeres en básicamente mundo, los países dominados. Si llegamos, o si llegó viva. Bueno, Ahora, intentaremos. si no os importa, voy a buscar un vaso de agua. Vale. Porque es que de verdad estoy yo aquí sufriendo. Porque tengo algo atravesado en la garganta. Que no sé si es polvo, o es una flema, o qué es. Pero Intro, música de pausa. Bueno, ¿qué? aquí ¿Mejor? estoy otra vez. Vale, perfecto. Vale. me he llevado mi botellita de agua. Muy bien, muy bien. Y nada, si se me va la voz, pues una Juanola. Venga. Lista pa'l party. Sí, sí. Yo bien ready. A ver, como he dicho, vamos a empezar por los orígenes del patriarcado. ¿Por qué es importante empezar por los orígenes del patriarcado? Pues uno, porque en el capítulo pasado me lo pasé literalmente por el coño y no lo expliqué. Y lo expliqué después a posteriori en 10 minutos como persona que no tiene vergüenza. En el del feminismo te refieres, ¿no? Sí. Vale.
Después, es importante entender, básicamente, de dónde surgen las... Uy, se está grabando muy bajo esto. Voy a ver. Vale. Ahí te oigo mejor, sí. No, sí, ahora. Bueno, hay que entender de dónde surgen las condiciones materiales de la opresión de las mujeres. O sea, por qué se legitima la violencia contra las mujeres desde hace muchísimos años. Y también porque evidentemente existen a día de hoy una serie de concepciones pues magufas y pseudocientíficas de rollo. Las mujeres son de Venus y los hombres de Marte. Los hombres por su testosterona pues son más fuertes, tienen capacidades de liderazgo y yo qué sé, y cosas varias de estas. Por ejemplo, hace poco salió la noticia de que se encontraron el cuerpo de una mujer cazadora y lo explicaron como si fuese desmentido. Ya, sí. Y es como, a ver, es que esto... Nunca ha estado mentido. No, pero es que digo, es que esto ya se desmintió hace 20 años. Ya, por eso, sí. O sea que digo, es que además, es que cada mes es lo mismo. Aparece cada mes descubren el cadáver de tal y dices, pero es que es la misma tía o es otra, porque yo ya me he perdido. ¿Es la misma señora? No lo sé. Entonces, bueno, vamos a empezar, pues, literalmente por los orígenes. Evidentemente, o sea, lo vamos a analizar desde las teorías marxistas, aunque, disclaimer, a nivel antropológico y etnográfico, pues el libro de Engels, pues es viejo, o sea, sí, está un huele poco pasado, ya, sí. Sí, huele ya un poco a naftalina. Entonces yo pues voy a actualizar los datos que Engels, pues porque evidentemente está muerto, pues no puede tener actualizados. Pero hay que decir que básicamente su obra es que marcó un statement. Es decir, esta obra ha sido canónica durante 100 años. Hasta que el tema de... sobre todo las antropólogas o también los antropólogos que estaban sobre todo enmarcados en lo que viene siendo el feminismo y tal, sí que empezaron a estudiar sobre este tema. No por motivos de agenda, que igual también, sino porque básicamente ya sabemos que la ciencia y sobre todo los estudios antropológicos, al igual que todo, pues pueden tener un carácter bastante androcentrista. Entonces, pues sí, evidentemente a estas personas que trabajan dentro de esto, pues les interesa. En el caso de Gerna Lerner, que creo que sí es que voy a decir el nombre mal. Así que bueno, ya está bien. Como lo he dicho de varias veces, pues ya el que salga en Google pues es el correcto. O sea, el que no dé a un perfil de Facebook es el correcto. Entonces, bueno, pues eso que... Ay, coño, es que me he perdido. Ah, sí, que está marcado también el tema de historia de las mujeres. Que el tema de historia de las mujeres tampoco se tiene que confundir con feminismo. Porque hace poco salió como una especie de mujeres colonialistas. Y ya la gente estaba... ¡Ay, el feminismo burgués! ¡Que reivindica! No sé qué. Es que no tiene nada que ver. Es que es un simposio de historia de mujeres. Fin de la historia. Por favor, chill. Entonces, bueno... con esto dicho y matizado, empecemos. Vale, el tema del patriarcado tenemos que tener claro que está desmentido científicamente que se deba a temas biológicos. Vale. Y aunque se diese el caso de que se debiese a temas biológicos, es que tampoco es excusa, en el sentido de que si algo caracteriza el progreso de la humanidad es la modificación de la naturaleza. Sí, de los imperativos biológicos o lo que sea, no sé. Claro, entonces tampoco, en el caso de que lo fuese, tampoco sería una excusa, pero vaya, no lo es. ¿Y qué es? Bueno, primero, ¿cómo definimos el patriarcado? ¿Es el patriarcado una ideología? ¿Es el patriarcado una... ¿Qué es? ¿Es cultural? ¿Es la Iglesia Católica? ¿Quién es? ¿Cómo opera? ¿Quién lo ha fundado? ¿De quién fue la idea? ¿Fueron los hombres que un día... En la tribu hicieron una asamblea a la que no invitaron a las mujeres y dijeron no vamos mixta. a una asamblea no mixta, solo hombres que estaban hartos de la matrilocalidad. Literalmente, que es que hay muchas cosas de la historia que es una asamblea de hombres en plan no mixta, sorry. Y que históricamente también el patriarcado se ha ido aguantando por esa capacidad de los hombres de decir sorry, no.
A ver, en realidad iba a decir que no, que evidentemente hubo contradicciones, tensiones, consensos y disensos sociales, porque evidentemente las mujeres también tenían un papel importante en Claro. en el papel de construcción de civilización. Pero bueno, volvamos a la definición. ¿Qué es el patriarcado? Pues básicamente el patriarcado es un sistema de dominación en el cual los hombres, o sea, el género hombre, la construcción social hombre, pues ejerce una relación de poder y dominación sobre las mujeres. Vale. Y tiene como fundamento material la división sexual del trabajo, que es lo primero, básicamente, que se institucionalizó. Vale. Entonces, a partir de esta división, pues se crean una serie de parámetros conductuales, sociales, emocionales, psicológicos, asociados a los géneros, que son cambiantes, es decir, no son estáticos, asociados pues a cada género, hombre, sí, ¿no? a géneros. Porque, a ver, yo no me escondo, o sea, yo no tengo muy claro cuándo surgieron los géneros. Si son antes, si son construcción del propio patriarcado. A ver, el caso es que son constructos sociales, pero vaya. Entonces, que ¿qué nadie le dé pasa? un aneurisma, ¿vale? Que el dinero también es un constructo social, ¿vale? Sí, Porque sí, a veces o el dices constructo social y la gente le da un ataque de ansiedad simplemente de oír eso. Sí, en plan de, Pero "Ay, estás-". que no os flipéis, ¿vale? Que pues todo es un puto constructo social. Que sí, o sea, buen símil lo del dinero. Me gusta. Pues sí, básicamente a partir de ahí se institucionalizan una serie de roles que van cambiando a lo largo de la historia, pero que tiene la función de mantener la división sexual Vale. del trabajo, porque es útil, o sea, es un modelo social útil a lo que vienen siendo los sistemas económicos basados en la propiedad privada, que ahora explicaremos por qué. Ajá. Entonces, yo voy a poner un ejemplo visual que todo el mundo tenga en su cabeza. Ejemplo. Pinturas rupestres del Neolítico primero, del Paleolítico. Vale, visualizadas totalmente, sí. Que si un bisonte, que si manos en la pared, que si palitos, cosas así. Una señora pues con las tetas gigantes y el culo gigante, que se llaman técnicamente Venus estratopigias, que son diosas de la fertilidad, que aunque tengan características sexuadas no tienen como tal marcadores de género, en el sentido de que evidentemente actualmente sí que tienen marcadores de género por cómo se identifican los caracteres sexuales secundarios, pero Vale. en aquel entonces pues no. Pues seguramente no los tuviera, era una diosa de la fertilidad, igual que había pues falos descontextualizados por los lugares, o sea, había pues evidentemente un culto a la fertilidad porque la gente se moría a los 30 años. Lógico. Comprensible, lógico. Entonces, bueno, lo comparamos con yo qué sé, la Venus del espejo de Velázquez, que es las pinturas más famosas. ¿Qué es la Venus de Velázquez? Pues es una señora lánguida, pálida, tumbada en un diván con un espejo que simboliza pues Venus, la diosa de la belleza. Que por cierto, esta pintura, durante la época de las luchas por el sufragio femenino, una señora entró al museo y le dio 4 hachazos. O sea que Vale. un saludo a esa señora, ¿no? a esa reina. Entonces, bueno, aquí ya, si tenemos las imágenes visuales, decimos, hostia, aquí ha pasado algo. Porque hemos pasado de ser representadas como una masa informe, o ni siquiera representadas, o representados simplemente manos en la pared, a pues representarse como una señora lánguida, pálida, de una belleza despampanante. Frágil. Bueno, ágil no, o sea, de hecho Frágil, no ágil. Ah, vale, yo ágil, yo bueno. Ágil, sí, cual gato. Sí, ágil, es que joder, es que todas las pinturas de
del señor francés este, que voy a pronunciar mal su nombre aposta, Ingres, es que la gente le hace mucha gracia porque todas las señoras tienen como la columna rota. Y bueno, pero vemos que aquí, visualmente, ya por intuición, pues vemos que algo ha cambiado. Que no puede ser que hace, yo qué sé, más de 8.000 años seamos pues unas pues diosas gigantas poderosas y ahora seamos pues una señora con la columna dislocada en un diván. Vale. Bueno, ahora, evidentemente no ahora, pero ya Sí, me bueno, entendéis. pero Imaginario colectivo, ok. Más cerca de... Sí. Vale, entonces todo esto tiene que ver con un proceso histórico que va desde de la organización comunal, que es pues de los primeros estadios de construcción de la civilización humana, donde básicamente todo eran sociedades basadas en la caza y la recolección, en las que sí había mujeres cazadoras, pero que la división del trabajo, sobre todo en la caza mayor, sí que podía tener algún tipo de división sexuada, en el sentido de que las mujeres pues llevaban a los críos en bolsas o yo no sé cómo los llevaban exactamente, igual usaban el cordón umbilical como cestita, no lo sé. Y había pues ciertas limitaciones logísticas, en el sentido de que para asegurar la supervivencia de la tribu, pues tú tenías que pasar por varios partos en tu vida. Entonces, pues esto te eximía de la caza mayor. Pero es que queda igual, porque es que la caza mayor no era algo que trajese pues prestigio, ni que fuese algo digno de admiración, en el sentido porque era una actividad económica menor comparada con la actividad económica mayor, que era pues la caza menor de pues conejillos y cosas de por ahí, y la recolección, que era el principal sustento, y que se hacía de manera conjunta entre hombres y mujeres. Además, pues eran las mujeres las que traían, las que aseguraban la pervivencia de la tribu. Entonces, pues los 4 tíos que estaban ahí con la caza mayor, pues tampoco que no se fliparan, ¿no? Pues chica, tú no tienes tu estatua, o sea... ¿Y entonces qué pasó? Que nos dan igual tus mamuses. Estamos divagando muchísimo. No hemos empezado todavía el primer punto, llevamos media hora. Que estamos con el primer punto, o sea, que este es el primer punto. Bueno, es como la introducción del primer punto. Que es el primer punto real. Vale. Entonces, bueno... Entonces la sociedad evoluciona y aparece la doma del ganado y la agricultura. ¿Esto qué significa? Pues que tienes que dejar de irte de allá para acá a buscar pues brotes, bayas y conejos y mamuses y bueno, básicamente lo que implica es que tú pues crías unos animales y pues cultivas unas lechugas o unos tomates o lo que tú quieras o lo que hubiese en aquellos tiempos. En esa época, sí. En esa época. Entonces esto provoca un cambio sustancial en el modelo productivo y en las relaciones sociales. Pero bueno, ahí es donde básicamente los marxistas y muchas otras tradiciones historiográficas ponen la señal, decir, vale, a partir de ahí se producen unos cambios que van a hacer que el estatus de la mujer sea devaluado. La teoría, el gran interrogante es, ¿viene antes la propiedad privada? Porque evidentemente cuando se desarrolla el ganado, se desarrolla la agricultura, hay unos excedentes, y estos excedentes que a priori se repartían de manera comunitaria, pero después básicamente se crean modelos de gestión basados en que una o varias personas se apropien de este excedente y se construyan pues formas organizacionales más complejas que tienen ventajas sobre las otras tribus. En el sentido que si tú ya eres una comunidad sedentaria, pues tú evidentemente te tienes que disputar el territorio y te tienes que disputar también las mujeres, y a partir de ahí pues surge la propiedad privada. ¿Qué viene antes? ¿El patriarcado o la propiedad privada? Da igual. Porque son procesos que son paralelos. O sea, años para arriba, años para abajo, es que da igual. O sea, es una respuesta que pues es muy interesante a nivel antropológico. Quien esté por ahí pues antropologizando, pues oye, muy bien. Pero
políticamente no nos interesa. ¿Qué nos interesa de toda esta parrafada y que podemos extraer aparte de que no se me puede dejar sola con un micro? Y que seguramente estáis deseando que vuelva a toser para dar un respiro a todo esto. Pues que el patriarcado es un constructo histórico, porque está probado que había sociedades que no eran patriarcales. Vale. Y que el patriarcado y que el patriarcado no se construyó de manera homogénea en todo el continente. Porque no es que todos los hombres del mundo hiciesen una conferencia y dijesen, pues venga, mañana todas las asambleas, que les jodan a las mujeres, pues a patriarcar, mis hermanos, mis confrades. Mis panas. Pues no, porque hay un ejemplo, porque esto es que no estoy yo inventándome mierdas, es que hay un ejemplo que he hecho bastante ilustrativo de un yacimiento que se llama Catal Huyuk. Vale. es que bueno, está en lo que era, bueno, en lo que era, no, en lo que es Turquía, ¿vale? O sea, por ahí. Vale. Sí, pues hasta ahora sigue siendo Turquía. Sí. Pues este yacimiento, que a partir de ahora lo voy a llamar yacimiento siempre, porque es que Catal Uyuk, ¿vale? Porque el yacimiento. Como podéis, el yacimiento. Es que a veces, es que yo no sé cómo coño tengo una carrera en historia del arte si no sé memorizar nombres. En fin, básicamente este yacimiento data de 2000 años después de que se inventara la agricultura en esta localidad en concreto. Vale. Y básicamente tenían una forma organizacional, que esto se sabe a partir de los restos arqueológicos, en las que se pudo intuir mediante las pruebas que las mujeres tenían una participación política igualitaria respecto a los hombres. O sea, no existía un matriarcado primitivo, bueno, y no era una sociedad matriarcal. Era una sociedad igualitaria, ¿no? Y ya está, sí. Sí, pero una sociedad igualitaria, en el sentido que se encontraron pues los esqueletos del templo, de tal, y eran pares, o sea, eran pues hombres y mujeres que se dedicaban pues al sacerdocio, y la mayoría de diosas representadas en las pinturas y tal eran pues diosas de la fertilidad, bla, 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 y en las pinturas de caza y tal, pues después. Sí, pues se representaban pues hombres y mujeres. Ah, vale, pero entonces, y después lo que descubren es que como 2000 años más tarde, con la agricultura y tal... Ah, no, esto es después, o sea, tenían este tipo de organización después de que se inventara la agricultura. Claro. Entonces, pues, vale. Lo que yo quiero decir con esto es que el patriarcado fue un proceso muy, muy, muy lento. Y que no se dio por igual en todos, bueno, países, es anacrónico hablar de países, en todas las civilizaciones o sociedades. Vale. Esto es lo que quiero yo, pues, contar con el tema del yacimiento, y que evidentemente hay pruebas de que el patriarcado no es un orden natural, ni mucho menos, y que igual en otro continente, pues el patriarcado ya estaba institucionalizado, y en otro continente todavía no. Vale. Entonces, bueno, que está asociado a la propiedad privada, evidentemente, porque básicamente cambia el estatus de toda la sociedad y cambia el modelo, y básicamente se institucionalizan los intercambios de mujeres, en el sentido de que tú, por ejemplo, si quieres cultivar un huerto, no puedes tener a 40 productos de la endogamia babeándote por el descampado. que es lo que pasaba. Entonces necesitaba mujeres nuevas. Ya. Y también aparecieron los conflictos, la guerra, y básicamente las tribus o civilizaciones pues que tuviesen más mujeres eran las que eran las más provechosas, porque podían reproducir mayor fuerza de trabajo. Entonces es por esto que surge la división del trabajo institucionalizada, y cuando se crean los estados modernos que sirven para reglamentar todas las formas de propiedad privada y también reglamentar un determinado orden social, que en este caso ya es el patriarcado. Vale. Yo creo que ha quedado claro. Sí. A ver, yo creo que sí que tiene que haber quedado claro, vaya, no sé. Si tenéis dudas, Twitter. Hago mi pausa para beber agua, ¿vale? Correcto. Me he quedado muy a gusto.
Vale. Entonces, ¿qué pasa con el Estado? Si hemos hecho los deberes y hemos atendido a los podcasts anteriores que hemos hablado del Estado y la Revolución... Examen sorpresa, mierda. Pues hemos descubierto, hemos caracterizado el Estado como una herramienta, efectivamente, de dominación de una clase sobre otra, en el sentido, pues tópico de la palabra, pero si ampliamos más esta definición tan contundente, pues es básicamente una institución que sirve para crear unos códigos de cumplimiento obligatorio mediante la coacción, el castigo o el retraso burocrático en los estados capitalistas de ahora, que igual existía la burocracia antes, evidentemente, pero ahora es mucho más acusado. Mucho más compleja, sí. Sí, que básicamente se elevan unas instituciones, unos cuerpos militarizados por encima de la sociedad, que básicamente tienen una función defensiva de este mismo Estado en primer orden y evidentemente la clase a la que representan. Sí. Y de sus intereses. Sí, entonces pues vemos toda esta y bla 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 bla, o sea, escuchan los capítulos anteriores. Pero bueno, yo creo que resumen de Basic. Sí. Entonces, claro, es que a este Estado también le interesa legitimar las relaciones sociales que han hecho posibles todos estos sistemas, porque evidentemente si las mujeres no estuviesen relegadas a la esfera reproductiva y de cuidados, en el sentido de que tú tienes la responsabilidad de traer estos hijos al mundo y que estos hijos estén vivos por el bien de la reproducción de tu tribu, de tu civilización y tal, sí, pues esto es algo que se tiene que reglamentar, y esto es algo a lo que tú pues tú de per se no quieres acceder. O sea, es que vamos a ver, esto es de cajón. Entonces, básicamente, los estados van a tener una serie de papeles de control de la sexualidad. Y mira, o sea, habéis tenido mucha suerte de que no haya entrado en el tema de la heterosexualidad y como institución, porque si no aquí es otro día porque ya nos dan las uvas. Entonces un día volveré a hablar de eso, de los queers. Bueno, que era una broma, evidentemente, lo de... Bueno, da igual. Ya, es que claro, es que como visto cómo está el panorama... No abras ese melón, que porque... lo cierro, que lo cierro, pero bueno, coño, ya... A estas alturas digo yo que se entiende que... Borra la mierda esta, es que soy gilipollas y es una boca chancla. En fin, es que ¿qué estaba diciendo yo? Estaba hablando... Ah, sí, coño, los estados, vale. Si estábamos entonces, llegando... Sí, evidentemente, esta situación de opresión por parte de los estados se legitima de las distintas maneras. Básicamente, coaccionar la participación política de las mujeres en las instituciones civiles, participativas y tal. Por ejemplo, el caso de la antigua Grecia. En la antigua Grecia, pues las mujeres no tenían derecho ni a la propiedad ni a la propia ciudadanía. O sea, tenían la categoría social de... O sea, evidentemente no tenían las obligaciones de un esclavo, pero sí que tenían una categoría social parecida, en el sentido de que no podían participar en ninguna plataforma de participación política. Porque aunque pues las personas de otras clases, yo qué sé, pues por los campesinos, los comerciantes, los tal, pues evidentemente no podían participar de la misma manera que por ejemplo los nobles, pues tenían una categoría civil que les reconocía de una serie de derechos que las mujeres no tenían. Vale. Y por ejemplo, a nivel de Estado y religión, porque evidentemente hasta hace relativamente poco los estados siempre han usado la religión como una... que después han tenido sus propias tensiones, ¿no? Porque evidentemente entre las alianzas de clase hay lucha de clases, o sea... Entonces, claro, pero siempre han usado la religión como una manera coactiva. Por ejemplo, en el caso del cristianismo, hay bastante consenso en que las religiones monoteístas, de caracterizar a Dios como un padre, ya hay a nivel de respuesta cultural y de respuesta coaccionadora, pues básicamente ha hecho muchas
Mucho daño. ha hecho mucho daño, porque claro, tú pasas a tener pues representaciones de 400.000 diosas, de que si la de la fertilidad, que si de la táctica militar, que si tal, aunque fuesen organizaciones pues evidentemente sumamente patriarcales. El cristianismo hace un resumen, sintetiza todo esto y encima persigue, porque a ver, lo que Tesis tiene... superadora. O sea, es que cuando pasamos de las sociedades esclavistas y ya pasamos la antigüedad tardía y pasamos a lo que es el feudalismo lo que tiene es que... esto tiene que ver con el tema del Estado, ¿vale? Lo que tiene es que es muy difícil controlar a la población de manera directa, en el sentido de que los reyes estaban por ahí teniendo sus batallitas con otros reyes, con los condes, con tal, y la persona que ejercía el control directo eran pues los señores feudales, que los señores feudales podían acceder al cuerpo de las mujeres que ahí trabajaban por el derecho de pernada, legitimado por la Iglesia y por el Estado, y la mujer que se iba, por ejemplo, pues a la ciudad a comprarse sus cosas y veía la puerta de las platerías de la Catedral de Santiago en el siglo XII, pues lo que veía en el tímpano era una mujer adúltera con la cabeza de su amante en el regazo que le decía, es que como te saltes la institución de la familia, que la familia evidentemente es la unidad de reproducción de la fuerza de trabajo desde los orígenes del patriarcado y la unidad en la que se reproduce el propio patriarcado, pues evidentemente el Estado y la Iglesia lo que le estaba diciendo a esta señora es que tu sexualidad tiene que estar en un sitio determinado y si no, pues te vamos a castigar. Pues chungo, sí. Entonces, sí, quiero decir, esto estamos hablando prácticamente de, pues bueno, lo que viene siendo el periodo precapitalista o digamos hasta la época medieval, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, esto es que estoy dando un poco de saltos porque lo que quiero es poner ejemplos concretos. Por ejemplo, también en temas de organizaciones porque claro, es que los sistemas, pues evidentemente siempre van a permitir cierta maniobra de negociación y cierta porque claro, es que no son perfectos, o sea, los han hecho humanos. Entonces, pues siempre van a permitir ciertas escaramuzas. Entonces, claro, por ejemplo, es curioso porque cuando se empieza el proceso de transición hacia el capitalismo, que es los procesos de acumulación originaria. Cuando se está allanando el terreno para que el capitalismo pueda darse y cuando la burguesía empieza a ser una clase social emergente con su propia agenda que empieza a disputarse la hegemonía con la nobleza, pues ahí el tema del control sobre las mujeres y la violencia que se ejerce de manera legítima desde el Estado hace un boom. O sea, porque antes las mujeres pues las mujeres ancianas eran pues respetadas y tal, en el sentido de que se respetaba su sabiduría, y ahí es donde entra Federixi. Y las mujeres también tenían el permiso de organizarse ajenamente. Por ejemplo, en Europa existían las beguinas, que era una especie de orden religiosa, pertenecía a la Iglesia Católica, pero no pertenecía a ningún joder, es que no me sale el nombre. A ninguna orden. Sí, vale. A ninguna orden. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí al siglo XV, pues la Iglesia empieza a hacerle las cuentas a las beguinas, porque las beguinas al fin y al cabo eran señoras que eran unas iluminadas y eran eran caritativas, eran científicas, eran tal. Entonces, ¿qué pasa? Que estas señoras es que como no os metáis en una orden, es que os vamos a joder. Y empezaron a incautarles los bienes, o sea, empezaron a expropiarlas a saco. Entonces, claro, es que las beguinas se quedaron pues muñecas y no les quedó otra que meterse a las carmelitas o donde fuera. Y pasa también con la caza de brujas. O sea, la caza de brujas es que parece... Es que no estoy hablando en plan de... taller de brujería con tu menstruación y cosas así. O sea, estoy hablando de que fue un genocidio. Que básicamente cuando se puso de moda la caza de brujas, que ya estábamos en el siglo XVI, bueno, finales del siglo XV, pero prácticamente el XVI, básicamente un inquisidor hizo un manual que era como... es que es literalmente el meme de ¿sabes sumar una bruja? Entonces, básicamente desde el Estado
se legitimó y desde las bulas papales, porque este señor que escribió un libro que se llama El martillo de las brujas, que es un cuadro, pues es que a este señor le dieron permiso. Fue como, pues genial, súper buena idea. Porque claro, es que tú no conviene... Es que socialmente no conviene tener a un grupo de mujeres que se organicen de manera autónoma, que igual se organizaban para tomar el té o lo que fuese, pero lo que fuese, sí, pero ya era mal, sí. Claro, es que esto lo que es el precedente es de una organización social que tiene que ser de otro tipo, porque básicamente en 200 años va a haber un nuevo sistema económico y ahora, en este preciso instante en el que se están dando todos estos procesos que básicamente coinciden con un exterminio sistemático de mujeres que tienen un papel político relevante, es que coincide con la creación paulatina de un nuevo sistema que es el capitalismo. Porque el capitalismo, o sea, la construcción es que el capitalismo literalmente está construido sobre la sangre de muchísimas mujeres y evidentemente en los procesos de colonización y tal pues se hacían cazas de brujas a saco, como es evidente. Sí. O sea que en el fondo es una buena excusa para, pues en un sistema nuevo naciente en el que pues la opresión de la mujer pasa a ser incluso más esencial de lo que ya lo era, ¿no? Pues es una excusa fantástica pues para cargarse a todas las mujeres más liberadas o más echadas para adelante de la época, ¿no? Claro, porque es que antes de las revoluciones burguesas, cuando se estaba gestando lo que es la ilustración, o sea, la cúspide del pensamiento burgués del capitalismo premonopolista, básicamente lo que pasa es que también hay un ejercicio de deslegitimación intelectual a las mujeres, porque es que había una monja en el siglo... Bueno, no, una mística que se llamaba Hildegarda de Bingen, pues que era una señora que lo hacía todo, que era pues científica, era naturista, era visionaria, era medium, tal. Y a esta señora, en el siglo XII, la hicieron doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque a esta señora vino Dios y la iluminó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cambia el paradigma y la religión deja de ser el centro del mundo y aparecen los estudios científicos, esta ciencia legitima el sistema patriarcal, porque el patriarcado ahora más que nunca es necesario si tú quieres, porque ahora mismo está ocurriendo un proceso de industrialización. Se necesitan muchísimos asalariados. Tener muchísimos asalariados a tu cargo aumenta tus beneficios. Es decir, tú lo que quieres es que las mujeres no se muevan de donde están. Sí. ¿Y esto cómo lo haces? Primero, pues desde la pura violencia represiva, pero también lo haces desde otro tipo de violencia más simbólica, como es el tema de la deslegitimación. Porque ahora no te dicen, ¡buah, esa tía mística de puta madre, no sé qué! Ahora te dicen, las mujeres son subnormales porque tienen el cráneo más pequeño. O te dicen que son un hombre incompleto. O te dicen que como... Bueno, ahora iba a hablar de Freud, pero lo corto. O sea, básicamente, y te dicen que la mujer, y esto lo dicen los ilustrados, que su papel es el de ser una madre y hacerle la vida más fácil a los hombres. Entonces, claro, es que todo esto tiene una intencionalidad. Claro. Y evidentemente todo esto es violento contra las mujeres. Porque, claro, o sea, yo no he querido entrar en temas más concretos, pero es que ya te lo dice Engels, o sea, el derecho de pernada se cambia por el derecho del patrón a violar a sus empleadas. Porque el capitalismo a priori es verdad, o sea, sacude los fundamentos de la familia nuclear, porque ahora la mujer sale de casa. La sociedad necesita que salga de casa, porque necesita ser una asalariada. Ya. Entonces, claro, esto da miedo, porque esto quizás se carga uno de los fundamentos del patriarcado. ¿Pero qué pasa con el capitalismo? Y ahí es donde se habla de doble explotación, porque las mujeres son asalariadas, pero a la vez la familia pasa a ser la unidad reproductiva de fuerza de trabajo. Sí. Y hombre,
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba en el siglo XVIII-XIX si tú estabas fuera de una familia? Bruja. Bueno, bruja ya no, porque era No. ilegal. Peor, o sea, es que prostituta, y además, Sí. como se regularizó la prostitución, pues tú te podías prostituir desde los 13 años y encima estabas en una lista del propio Estado y ya no podías encontrar trabajo en tu vida. Ujú. Así que si no formabas parte de una familia, pues te jodías o te hacías monja. Y ser monja en aquellos tiempos, pues tampoco era tan estimulante. Sí, no creo. A ver, hoy en día me parece que tampoco lo es. Es que era una pasada, en plan, en la época de yo qué sé, de las beguinas, que debía ser ahí súper... Todo Una, guapo. una fantasía, la verdad. Que a ver, que evidentemente, en la... Y claro, el capitalismo, una vez se desarrolla y empieza la fase... Más Uy. actual. Uy. Es que, vale, no sé si se ha oído, pero es que he eructado. Ah, no se ha oído. No se ha oído. Vale, guay. Es que a ver, que yo soy una señorita, que no voy a eructar en, en el micro. Vale. Entonces, más digamos, hacia la actualidad, más hacia lo que es una democracia burguesa moderna, ¿en qué sentido ha ido cambiando, ¿no? Un poquito todo esto, y en qué sentido se ha mantenido igual. Claro, lo que ha pasado es que las democracias burguesas, sobre todo en los países imperialistas, Ujú. pues no necesitan de la reproducción constante de fuerza de trabajo. Sí. O sea, sí la necesitan, pero no la reproducción como tal. O sea, no necesitas a 40.000 personas vivas. Ya. Por eso tú puedes vivir el resto de tu vida sin ser madre, que Que te van a explotar bien igual y Claro. no pasa nada. Y el sistema Que va a vi- seguir funcionando. claro, que evidentemente está la violencia simbólica de Dios, Mm. eres un fracaso porque no eres madre, ¿cómo puede ser que no Ujú, seas ujú. madre? Patatí, patatam. Pero también tienes la narrativa de que puedes ser la tía soltera guay. O sea, Ujú. hay una narrativa para todo en la democracia burguesa. No pasa nada Es que lo aquí... que comentabas antes, ¿no? Que al también los sistemas, digamos, más avanzados en los que hay más margen de negociación o más margen de arrancar ciertos derechos, ciertas conquistas, ¿no? Pues precisamente por su eficiencia, pues eso permite que haya cierto avance, ¿no? Y que pues haya estas narrativas más variadas, pero que al fin y al cabo, por lo general, pues sigue existiendo el patriarcado y sigue estando vivito y coleando, digamos. Claro. ¿Y esto qué pasa? Pues que entre la fuerza emergente del feminismo, minuto 54. Ahora se ha hablado de feminismo. Correcto. O sea, el clickbait. Ay, claro, es que, a ver. Vale, es que me he levantado y he perdido el hilo. Es que No, verás, que es que... perdona, estabas hablando del tema en las democracias burguesas y cómo funciona pues ese, digamos, este compromiso contra la violencia de género o esto, digamos, estas conquistas de derechos de las mujeres y cómo opera el patriarcado en este contexto. Vale, sí, totalmente. Vale, ahora voy a hablar de violencia de género. Mm, Quizá implícitamente, o sea, lo explícito ahora, la relación entre el patriarcado y el Estado es que básicamente el Estado en todas sus vertientes legitima la violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres es un elemento estabilizador del patriarcado y es necesario que se dé, ya sea de forma simbólica, económica, institucional o de forma directamente coercitiva. Por Tam- ejemplo, También hay que decir que, no sé, porque no sé si nos hemos liado, porque llevamos bastante rato, pero que también el patriarcado hoy en día sigue siendo una herramienta, pues a su vez, de estabilización del capitalismo. claro, o sea, Que evidentemente. no lo hacen por gusto, o sea, que es una cuestión de que es una herramienta también de mantener el capitalismo vivo y sano.
Sí, o sea, para el capitalismo es necesario que el patriarcado se mantenga en el sentido de que la división sexual del trabajo es funcional al capitalismo. O sea, aunque Claro. ahora no necesitemos tanta mano de obra a nivel cuantitativo, es necesario reproducirla. Mm. Es necesario que tú tengas las condiciones para llegar al trabajo al día siguiente. Por eso se sigue manteniendo la familia nuclear, ya sea de la forma que sea, porque en algunos países es legal la existencia de familias monoparentales o de familias homosexuales, pero sigue cumpliendo el mismo papel de reproducción. Y este papel de reproducción no está en parte socializado, porque existen lavanderías, existen restaurantes, existen tal. Socializado en el sentido no que sea público como Sí, no, tal, sino en el sentido más... Sí, puedes encargárselo a la sociedad, ¿no? Sí, en el sentido más literal, rollo que no tienes que hacer tu olla de cocido para 6 semanas a no ser que seas estudiante. Entonces, pues eso. Y aparte de que es un sistema que lleva operativo muchísimos años y que encima es que blanco y en botella, o sea, es que es eso. Entonces, pues nada, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? Pues que las democracias burguesas, como van dando veletazos, dentro de lo que es la izquierda progresista, existe una condena hacia formas más explícitas de violencia contra las mujeres. Una de ellas es la violencia de género, que ya hemos dicho que la violencia de género pues se define pues como la violencia en una relación sexoafectiva. ¿Qué pasa en el caso de España? Pues en el caso de España pasa que en el 97, porque venimos aquí, como llevamos muchísimo tiempo con un movimiento feminista de los más grandes de todo el mundo prácticamente, pues a veces se nos olvida de que no hace ni 40 años que nos podíamos divorciar, o sea... Ya. Sí, y que durante el franquismo era súper recomendable pegar a tu mujer, o sea... Porque además es que el Estado otorga la potestad de la violencia a los hombres. Sí. O sea, el Estado y la cultura, sí. En el franquismo me parece que incluso podías ir a la cárcel por el adulterio. O sea, que podías ir al trullo, me parece que 8 años o algo así. Una barbaridad. Sí, es que es esto. Entonces, claro, pasa que en el 97 sale en la tele una señora que se llamaba Ana Orantes, que habló de que llevaba muchísimos años siendo maltratada por su marido. Evidentemente la ridiculizaron, se le hizo un sketch parodia imitándola y 15 días después fue asesinada por su marido. Entonces, pues pues creo que 2 años más tarde también la ONU institucionaliza el Día contra las Violencias contra las Mujeres. Porque llega un punto en que las formas explícitas de violencia contra las mujeres generan una condena. No generan una respuesta, que ahora entraremos. Generan una condena de esto que está categóricamente mal. Porque existe una cosa que se llaman derechos humanos, que es una aberración interclasista, porque también está el derecho a la propiedad privada, evidentemente, pero pues merece un reproche. Pero bueno, esto evidentemente no en todos los países, porque hay países en que hacen tutoriales de... Es que es horrible, pero es que no puedo evitar que me haga cierta gracia porque soy una persona horrible. En plan de tutoriales de cómo pegar a tu esposa con una bolsa de limones porque no dejan marca. O era de naranjas o algo así. Y esto sale en la tele pública. Dios. Claro. O sea... que patriarcados hay de todos los colores, pero parten del mismo árbol. Y entonces, ibas a comentar antes también, me parece al principio un poco de la lista, de pues eso, cómo es un poco, digamos, aparte de esto, ¿no? De pues que las democracias burguesas tienen este doble rasero o esta digamos tendencia a condenarlo y tal,
pero después sigue vivo, ¿no? En muchos aspectos y bueno, al menos en España, por ejemplo, se ve claramente que, y sobre todo en el confinamiento, ha habido un montón de repuntes, ¿no? De la violencia de género. Sí, o sea, a eso iba. Entonces, ¿qué pasa con Ana Orantes? ¿Qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa qué tal? Que pues que a los gobiernos les empieza a dar pues vergüenza toda esta situación porque las mujeres están siendo asesinadas y esto pues no queda de Estado moderno y de Estado No queda muy bien, cosmopolita sí. europeo que tener unas cifras de violencia de género como las que hay. Y a las mujeres tampoco nos hace mucha gracia. Y las mujeres llevamos mucho tiempo que somos una fuerza social pues con bastante potencia y con bastante margen de negociar dentro del Estado y entonces decimos pues no sé, igual deberíais dejar de matarnos, así just saying, se deberían tomar medidas, decimos Algo. algo. Entonces pues evidentemente aparece la Ley Integral contra la Violencia de Género, que es, Vale. que es a lo que vamos ahora, que es una ley pues muy puntera, pero que no es del todo operativo, ni a nivel preventivo ni tal, porque es una ley pues con un enfoque punitivo y ya está sin más, pero que realmente no protege a la víctima y mucho menos no la protege si es de clase obrera. ¿Qué pasa con esta ley? Que sí, que llega existiendo desde 2004, pero por cómo son las democracias burguesas, en el sentido de que no son garantistas, de que básicamente al haber distintas fuerzas dentro de la burguesía, más progresistas, más conservadoras o directamente reaccionarias, y por cómo se configura la participación política, el sistema electoral, bla, 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 quién tiene la hegemonía de los medios, pues muchos factores, pues esta ley camina un poco por un hilillo, porque es que cuando pasó toda la movida de Juana Rivas, porque las denuncias de Juana Rivas fueron archivadas, que ser archivadas pues no demuestra que sean falsas, pues Vox ya era como, tenemos que derrocar esta ley que criminaliza a los hombres y bla, bla, bla. Y hay un movimiento de que si los hombres, que los 29 hombres muertos, no sé qué, que si toda esta movida que a fin de cuentas, aunque no sea ahora mismo representativa, puede serlo. Y es que no nos garantiza nada. O sea, es que no tenemos garantías de nada. Porque es que además el tema de la ley contra la violencia de género en España es que no sé ni por dónde empezar a hablar con esto, porque es que no hay manera. Para empezar, el presupuesto para... Es que hay destinado a ello, ¿no? Digamos. Sí, es que de verdad no puedo. Es que de verdad me entra la risa de lo triste que es. O sea, es que me río por no llorar. Es que, a ver, después del Pacto de Estado 2019 contra la violencia de género, que destinaron 220 millones, que por cómo es el Estado burgués, evidentemente no puedes rendir cuentas y no puedes pedir exactamente dónde coño está cada... No puedes decir, ¿dónde está esto? ¿Dónde está cada millón? Porque tengo la sensación de que a los del Sara de Barcelona les pagan con bocadillos de calamares, que de hecho están en huelga indefinida, por cierto. Pues el Sara apoyo. es el servicio de acogida para mujeres maltratadas. Vale. Pues a todo Pues, nuestro apoyo a ellos, desde luego. Sí, hay 42 personas para 8.000 emergencias que han tenido durante la crisis del coronavirus. 42 personas. ¿Tiene vida esta gente? Evidentemente no, por eso están en huelga general. Pues entonces, y es el único servicio municipalizado para la segunda o primera metrópolis más grande de toda España. Es que claro, es como que sí, muy bien, lo condenamos, guay, pero es que el capitalismo no puede materialmente terminar con la violencia de género. ahí está un poco la cuestión, ¿no? Es que no puede, porque es que a fin de cuentas es una cosa que la retroalimenta. Porque es que además incluso cuando el propio capitalismo pueda estar en peligro y emerjan las fuerzas de defensa en última instancia de la burguesía, que es el fascismo, pues... Veremos lo majos que son, ¿no? Pues veremos a ver lo que condena la violencia de género
Cuando sí. tiren a un río a todas las revolucionarias. Es que... Bueno, y aquí estamos hablando solo de violencia de género, no estamos hablando de violencia patriarcal, todo ese conjunto de cosas que comentabas antes, que incluso, digamos, dentro de todas ellas, quizá la violencia de género es al ser la más horrible o una de ellas, de las peores, digamos, es quizá una de las que le saca más las vergüenzas a la democracia burguesa, pero que hay muchísimas otras más que ni siquiera, digamos, otras formas de violencia patriarcal que ni siquiera se preocupan de corregir o de intentar evitar de ninguna forma, pues porque, bueno, porque es muy complicado y por qué, ¿no? O sea, es un poco... Hombre, es que tener hacinadas a 20 mujeres provenientes de la trata de personas Ujú, en un prostíbulo con licencia de bar, pues eso ya nos da más igual. ujú. Porque no hay cifras y a quién le importa a esas mujeres. No hay cifras, sorry. Sí, o sea, es que tal cual, ¿a quién le importan estas mujeres que su trata forma parte de uno de los negocios más lucrativos después de la industria armamentística? Y que en España además es tocho. Y que en España es tocho y llevamos mucho tiempo haciendo malabares con la legislación sobre la prostitución, a pesar de que legislar contra la prostitución desde el capitalismo es cuanto menos cuestionable. Sí, 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 sí. A nivel de resultados, me refiero. Pues eso, yo creo que hemos hablado bastante bien de todo esto. No sé si nos queda un poquito, me parece, hablar un poco más en el sentido más internacional, digamos, en el papel que tiene el imperialismo y el neocolonialismo y que ha tenido y que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que como estábamos hablando ahora de pues lo que es una democracia burguesa relativamente avanzadita como es España, y en una posición en la cadena imperialista pues privilegiada dentro de lo que cabe, cómo opera, digamos, el imperialismo, ¿no? El brazo más fuerte, digamos, de la burguesía, que es el sistema en el que estamos hoy en día, y las relaciones entre países y las relaciones entre bloques imperialistas. Vale. Bueno, tenía pensado hablar del tema de aspectos culturales, pero lo voy a dejar para el final y Vale, vamos vale. a pasar al tema del imperialismo. O sea, básicamente en los países dominados Mm, por el imperialismo es necesaria una mayor cantidad de mano de obra. ujú, En el sentido de que hay un proceso porque realmente lo que se hace es exportar pues el capitalismo y acelerar esos procesos, entonces se ujú. necesita pues muchísima mano de obra para trabajar pues Desechable, sí. desechable, barata, para trabajar en esta industria. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente existen unos roles de género muchísimo más férreos y una violencia contra las mujeres que está muchísimo más legitimada, como lo puede estar en España, que en España pues se condena la violencia de género, pero en los países pues dominados por el imperialismo lo que interesa es que básicamente sea prácticamente pues legal la violencia Mm, contra las mujeres, o sea, que no haya ningún tipo de traba, porque es que lo claro. que se necesitan son unidades familiares mucho más rígidas. Por eso también hay muchísima más violencia contra las personas LGBT. Mm. Y por eso muchas veces es ilegal. O sea, ser una persona LGBT, porque lo que interesa es mantener Al pues patriarcado tal sano como y tal como sí. ocurría en el 19, a través de la violencia más directamente represiva y coactiva, pues Mm, es lo que interesa, mantener esos roles. claro. Y Que son claro, súper operantes para el patriarcado, porque precisamente en estos países imperializados, pues lo que comentabas, ¿no? La fase de desarrollo productivo en la que se encuentran, pues se necesita tener a las mujeres oprimidas lo más posible. claro, y por ejemplo también en potencias emergentes o casos así, muchas veces el tema del
del patriarcado y el tema de la negociación contra el patriarcado muchas veces es un factor divisorio en la sociedad, no por parte de las personas que protestan contra el patriarcado, porque es que me lo veo venir, sino por parte de la legitimación de la cultura patriarcal, porque básicamente la cultura patriarcal en esencia es básicamente intentar, porque nunca lo consiguen del todo, desarmar políticamente a la mitad de la población, y a la mitad de la población que trabaja. O sea, vamos a ver, a ti te interesa muchísimo pues que a ti desde pequeña te enseñen que eres una mierda y que tu opinión no vale para nada, porque así no te sindicalizas luego ni crees que tiene valía política lo que vayas a decir, evidentemente. Entonces, claro, en este tipo de países donde esas contradicciones están mucho más a la orden del día, pues también es un tema de desestabilización para el movimiento, puede serlo, para el tema del movimiento obrero, la unidad y tal, porque claro, a fin de cuentas es muy divisorio, porque claro, o sea, a ver, yo sinceramente, yo no sé cómo es ejercer poder en ninguna parte realmente. Pero las experiencias piloto que tienes de empoderamiento es que el poder sienta bien, vamos a decirlo, el poder sienta bien, sienta de puta madre. Entonces, claro, que tú de repente pases a dejar de ser el amo y señor de tu casa, ya no puedes desquitarte a palos con tu mujer, porque igual tu mujer se venga y se va con las de la asociación feminista a darte una paliza. Pues claro, explora mucho más estas contradicciones. Claro. Y bueno, aparte de esto ibas a comentarme, bueno, ya creo que sí, estamos en 1:15 más o menos. Querías comentar un poquito pues los aspectos así más culturales, ¿no? De cómo se presenta hoy en día el patriarcado y no sé si a lo mejor quizá al final estaría guay si, no sé, si quieres comentar en plan algunas de las cosas que sepas que se vayan a hacer en el miércoles mañana, 25, yo qué sé, por si alguien se anima a hacer algo. Vale, pero solo me sé la de mi ciudad, o sea, sí, no me acuerdo de todas. yo también solo me sé la de mi ciudad, pero bueno, al menos promocionamos algo. Vale. Otra cosa que quería comentar también, que me he dejado en relación con el capitalismo, el patriarcado y la violencia contra las mujeres, una de las cosas que legitima mucho también la violencia patriarcal es el tema de la precariedad laboral y la precarización de las mujeres. Ahora explicaré por qué. En el caso de España existe una brecha salarial del 22%, y esta brecha salarial existe porque las mujeres porque hay una diferencia en la categoría profesional y porque va por sector, y porque básicamente las mujeres solemos, por el tema de conciliación, cuidados, trabajo, pues se siguen optando a medias jornadas. ¿Eso qué pasa? Que por una parte genera dependencia y por la otra, al tener peores condiciones laborales y trabajar, y que los sectores feminizados a nivel laboral suelen tener peores convenios o directamente, como en el caso de las zaparadoras de Elche, son condiciones de semiesclavitud, tú ahí no tienes ningún tipo de defensa contra las agresiones sexuales en el trabajo. Porque claro, este es un tema que se pasa mucho por alto. Pero es que en cuestiones laborales, mira, es que voy a poner un ejemplo. Yo estuve trabajando de captadora de socios. No voy a decir para quién. Tú firmas en el contrato una cláusula que dice que no te responsabilizas si sufres algún daño por la calle. Ya. Evidentemente hay que sumar 2 más 2. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estás en la calle siendo una mujer sola? Además, que implica hablar con todo Dios que se te ponga por delante. Pues que te van a decir de todo. Sí. Y yo en este aspecto tuve suerte relativa. Bueno, suerte relativa, porque al final es un poco si no es una cosa es la otra. Por el tema de mi expresión de género y a veces pues
consigo hacer una pequeña escaramuza y que no me digan mierda. Pero después es un arma de doble filo porque a la mínima que les digas algo os sorprendería las manos largas que pueden tener los tíos. Ya. En el sentido de querer darte de hostias. Entonces, bueno, si no es una cosa es otra. Y coño, el tema de la migración, o sea, las temporeras de Huelva, ¿qué les pasa a estas señoras? Pues que básicamente estuvieron querelladas contra sus violadores, que eran sus patrones, hasta que las tuvieron que deportar. Sí, sí. Y es que incluso casos en trabajos con buenos convenios. Por ejemplo, el caso de abuso sexual a una compañera en los bomberos, que al final se pudo poner un expediente al abusador sexual. Pero estamos hablando que era un señor que la grabó y creo que hasta difundió imágenes. Y simplemente le pusieron un expediente. Ya. Entonces, claro, la gente pues quiere contundencia. Entonces esto, o sea, el propio capitalismo con sus dinámicas de precarización de las mujeres es que te expone a más violencia. Y esa violencia le da igual, o sea, porque llega hasta aquí. Pegar mujeres está mal, pero pero que un señor del campo, patrón, viole a 10 señoras marroquíes, esto nos parece de puta madre. Esto nos parece genial y nos parece increíble. Claro, Sí, es que es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes de que pues hay ciertas violencias patriarcales que pues por sus características o por su, digamos, operatividad, sus beneficios hacia el capitalismo y su poca visibilidad, pues precisamente son completamente ignoradas por incluso hasta el partido más progresista de la democracia burguesa. Claro, y además haciendo un pequeño salto al tema del imperialismo, o sea, los países con... Además algunos, yo qué sé, países europeos o tal que tienen un nivel de endeudamiento heavy o que han sufrido, yo que sé, que son ex países soviéticos que han tenido procesos de privatización super bestias que les ha dejado un poco arruinadetas, pues tío, o sea, no sé, es que al Estado le parece pues un poco feo que se pegue a las mujeres y que se las mate, pero por ejemplo que en Ucrania hayan granjas, es que literalmente granjas de mujeres gestando bebés, que luego estos bebés se pueden comprar. Ya. Y que literalmente se haga lobby para legalizar la gestación subrogada, que además es una propuesta evidentemente asociada a algunos partidos burgueses, rollo Ciudadanos que evidentemente tienen eso. Claro, que tienen legitimidad política y literalmente, o sea, fíjate cómo es el discurso, es que la familia es un derecho. O sea, fíjate lo turbio. O sea, sí. Tú tienes el derecho de comprarle por 50.000 euros un bebé a una señora en un país endeudado o en una potencia emergente o en países donde haya problemas relacionados con la precariedad. Y ya está, y maravilloso, y encima te dicen pues que es genial y que es voluntario y la libertad, hombre. Y que no, y claro, es que tenemos que dejar a las mujeres decidir sobre su cuerpo, por supuesto que sí. Siempre se olvidan de que la libertad no existe bajo el capitalismo, en el sentido de que pues es un sistema puramente coercitivo basado en que tú tienes que conseguir dinero para sobrevivir. Y si no consigues dinero te mueres. Entonces si la opción es yo libremente paso por este evento súper traumático porque mi otra opción es morirme, es un poco, bueno, es asqueroso. A mí me parece horrible lo de la gestación subrogada. O sea, me parece que además es como algo donde se ve muy claramente cómo digamos, no solo es una cuestión la violencia patriarcal o el patriarcado en sí no es solo una cuestión que afecte
a las mujeres así en general, que también, pero quiero decir que opera muchísimo también, especialmente contra las mujeres de clase trabajadora. Claro, es que a ver, es que las mujeres que han tenido... Porque, a ver, o sea, sí que es verdad que la mujer burguesa como tal, o sea, como ella propietaria de los medios de producción, sí que es de creación relativamente reciente, porque evidentemente antes eran sus maridos. Pero aún así, tu posición de clase te permite usar ciertas escaramuzas y a día de hoy te permite explotar directamente a otras mujeres y te permite, pues... Es que, por ejemplo, el caso de gestación subrogada, a mí me hace mucha gracia porque siempre se culpabiliza a las parejas gays, rollo, los gays que quieren como quieren comprar hijos. Es como, a ver, es que hay un porcentaje aún más alto de parejas heterosexuales. Entre ellas, por ejemplo, Kim Kardashian, que Kim Kardashian, pues ella pues no quiere perder su figura y es como, vale, pues me voy a comprar críos, como quien se va a comprar un bolso. O sea, evidentemente, tú al ser una mujer burguesa o en otras épocas históricas, por ejemplo, yo qué sé, a ver, si Safo de Lesbos podía tener su isla de pues poetisas, de tal, de... Que muy guay, que muy guay, ¿no? O sea, ole ella, evidentemente. No voy a ser yo la que se queje de Safo, pero es que si ella pudo hacer esto, si ella pudo dedicarse a la poesía y a tener relaciones sexuales con otras mujeres, pues era porque su familia era noble. Que ahora sí pues la putearon, evidentemente, pero eso, que si tú... que en el caso de que dependiendo de tu clase, pues estas escaramuzas, si es de clase trabajadora, ahora, nowadays, estas escaramuzas pues tienes que negociarlas y tienes que forzarlas directamente enfrentándote al Estado. Y en el caso de que seas una mujer burguesa, pues tú esto puedes esquivarlo pues con tus dineros y ya está, o sea... Es que es así de bueno, de simple. De claro y Sí. Que bueno, es que esto es evidente, como el tema de las feministas burguesas, ellas, por ejemplo, cuando consiguen una reivindicación interclasista, es que ellas claudican, o sea, ellas se bajan del barco enseguida, o sea, normal, o sea, que lo entiendo, es un comportamiento que está muy relacionado con su clase. Yo si fuese una burguesa, yo después de conseguir que me paguen mis 2 millones como mi compañero actor de Hollywood, pues tampoco estaría yo... pues perdiendo mi tiempo en asambleas, estaría evidentemente, pues no sé, de fiesta por ahí todo el día. Tomándote piñas coladas por ahí. Claro, efectivamente. Estaría en la isla de Epstein por ahí. Bueno, pues muy bien. Creo a ver, me falta el tema de reproducción cultural. Ah, vale. De la violencia patriarcal. Que es una contradicción que se ha señalado mucho históricamente, en el sentido de que, por ejemplo, Engels ya hablaba de la moral burguesa, o sea, la moral sexual burguesa. Bueno, Engels, Marx, Lenin, todos han criticado la moral sexual burguesa. En plan de, bueno, nosotros somos pues gente con comportamientos nada reprobables, somos maravillosos, las mujeres pues tienen que estar en casa siendo puras y de mientras nosotros pues nos vamos a todos los burdeles habidos y por haber. Esto sigue a día de hoy, pero evidentemente se ha transformado. Por ejemplo, ahora la imagen está un poco distorsionada, porque como hay algunas pelis y algunas series que pueden tener un discurso, pues yo qué sé, pseudofeminista o empoderador y tal, se creen que el hecho de que el capitalismo pueda llegar a permitir una serie de discursos sociales que convivan, estos sean los hegemónicos, o sea, en el sentido de que en las reproducciones culturales la violencia contra las mujeres, tanto sexual como física, emocional, o sea, está a día de hoy. O sea, yo no voy a entrar en detalles de ejemplos porque... La lista es demasiado larga. La lista es larga y tampoco es mi papel aquí. O sea, mi papel es básicamente analizar cómo se reproduce la violencia patriarcal
en relación a la propiedad privada y al sistema de clases. Pero esto también tiene un papel fundamental. O sea, vamos a ver, tú si miras las estadísticas, si... Es que creo que era, si el 40%... Es que creo que era más, ¿eh? Bueno, si un porcentaje bastante alto de los jóvenes relaciona los celos con demostración de amor, o las chicas jóvenes, un porcentaje también sustantivamente alto, cree que el papel de los hombres es protegerlas, es porque por una parte se lo han encontrado con las instituciones bases de socialización que son la familia y el entorno, y después lo han consumido indirectamente en los medios de comunicación, porque antes que os hablaba del martillo de las brujas, el martillo de las brujas se editó en imprenta y se hizo pop el genocidio de las mujeres. Entonces, pues ahora que hay sobreinformación y que las más media están copadas, te puede salir yo qué sé, a ver, te puede salir la peli esta tochula de las sufragistas, que se llama Sufragistas. Vale. Es que quería que no me iba a acordar del título. Y hay, yo qué sé, la trilogía de After, que es una trilogía también de libros que son un circo, que yo creo que todas las personas que tengan mi edad y hayan tenido hermanas pequeñas hayan tenido el problema del After, que básicamente pues legitima la violencia de género. Y no es que te la camuflo, te la romantice, es que directamente hay violencia de género. O sea, hay violencia física y incluso. ¿Y la justifica la narrativa o qué? Sí, y el libro evidentemente las justifica. Hostia, pues porque él es un sad boy atormentado y bla, 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 lo típico de siempre. Y esto es un bestseller. Entonces, claro, o sea... Que sí, que el Estado te dice que muy mala violencia de género, que una vergüenza, pero primero, la ley es efectiva, porque, a ver, a medida de conclusión, porque aquí se tiene que hacer la propaganda socialista. ¿Qué se tiene que hacer en el socialismo? Pues porque, claro, el tema de la prevención, que esa es otra. Sí. Porque vamos a ver, si tú a los críos... les das educación sexual en la ESO y les dices, chicos, tenéis que poner preservativos para no dejar embarazadas a las chicas y para no contagiaros ETS, y ya está, y la cosa se queda ahí, pues evidentemente, claro, lo que es necesario es que la gente tenga un plan de educación integral desde la infancia, que se haga especial con perspectiva de género, evidentemente, y que se haga especial hincapié en todo esto, porque es que, claro, la educación sexual que reciben es pues la pornografía, y a ver cuál pillas, porque vamos, o sea, yo creo que en general hay consenso de cómo es el porno hegemónico y lo que te enseña. Entonces, bueno, serían una serie de medidas de yo qué sé, también de empoderamiento de las masas, en el sentido de que sería necesario una asamblea en cada barrio con las herramientas para parar en seco a los maltratadores, de ser herramientas de denuncia, herramientas de acogida, de respuesta también, de respuesta. O sea, es que se necesitaría 1 o 2 centros en cada barrio. Es que si ya partimos de los problemas urbanísticos clásicos del capitalismo, de la infrafinanciación de ciertos barrios, es que claro, y terminamos por, yo qué sé, por la necesidad de formar a una serie de profesionales, de sanear los cuerpos jurídicos, porque vamos, es que lo de el tema de los jueces, es que esto ya es jauja, o sea... Sí, lo de los jueces es conocido, yo creo que de sobra también, al menos en España, ¿no? Del papel que cumplen. Sí, claro. Es que no te salen las cuentas. Es que no te salen las cuentas. En el sentido, y si seguimos con las dinámicas del capitalismo, de como vimos en los capítulos del libro de Engels, del socialismo utópico al científico, con las crisis de sobreproducción, es que aún menos, es que es físicamente imposible. Y además no se trata de atajar el problema concreto de la violencia de género. O sea, se tiene que ir de lo particular y también a lo general, en que haya un compromiso estatal que quiera literal acabar con la violencia patriarcal. Entonces, claro, acabar con el patriarcado. Sí, un entero. Que es esencialmente violento. Sí.
¿Le interesa el capitalismo? Pues evidentemente no, porque es que ¿cómo se reproduce el capitalismo sin el patriarcado? Mal. Es que no no puede. podría, Los únicos es que no y los podría. únicos argumentos que podemos hacer que se pueden tal es que es hacer política ficción de la fantasía de automatización del capitalismo, que si bla 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 bla, pero es que volvemos a lo mismo, porque es que las máquinas alguien las tiene que reparar, alguien las tiene que Y alguien las tiene que configurar. programar. Claro, es que es lo mismo. O sea, si hacemos checklist y vemos el presupuesto, es que estamos pidiendo demasiado lo que el capitalismo nos puede dar. O sea, por eso somos comunistas. Exacto. Joder, qué bien cerrado. Pues, oye, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué movidas hay en Barcelona? Vale. ¿Tú estás en Barcelona o estás en Mallorca? En Mallorca. Vale. Además hemos empezado el episodio Es tú verdad, diciendo, me he estás olvidado. en Mallorca. Me he olvidado. Pero bueno, si alguien está por Barcelona y quiere ir a la concentración del 25, Ujú. del 25N en Plaza Sans a las 6:30, Ujú. que nos envíe un privado. Y bueno, a ver, sería ir con un colectivo feminista, ¿eh? O sea, si no sois... Sí. Pero bueno, os damos la convocatoria si nos enviáis un Sí. privado. Y sí, bueno, yo también voy a ir a una concentración en Girona, la única que hay, en la Plaza 1 de octubre, mañana a las 7 de la tarde. Por si alguien de Girona nos escucha, más allá de la gente que conozco yo que nos escucha, pero nunca se sabe. Pues y si no, eso. pues googleadlo. Sí, buscad, mira, eso sí que me parece una buena recomendación. Buscad, a ver en vuestra ciudad, pues si se hace algo y acercaros que oye, es un día importante, es una fecha señalada y pues bueno, es importante que se mueva mucha gente para esto. A ver, que en verdad estamos siendo como súper disfuncionales, porque seguramente este capítulo va a salir después de las convocatorias. Que no. Que yo, O con media hora de antelación. yo me voy a sacrificar ahí a muerte y al menos yo lo voy a tener editado mañana a primera hora, Mira, seguro. Estoy con el Audacity abierto viendo las barritas del sonido y he de decir que no está tan mal. Además, que aparte de para toser, casi no he hecho pausas. De hecho, hay un punto en el que casi me he ahogado. Sí, hoy estás a tope, ¿eh? Bueno, Que tenía guión, pero es que creo que es que me lo he pasado por el coño igualmente. Es que Dios, de verdad, da igual. no serías la misma si no hicieras tus divagaciones que apreciamos muchísimo todos. Bueno, pues os dejamos hasta aquí el episodio de hoy. Mucho ánimo, mucha lucha y esperamos poder hacer otro episodio pronto. La verdad que es un poco misterioso de qué va a tratar el próximo episodio porque hemos terminado un libro, hemos hecho este episodio que teníamos pensado hacer desde hace un tiempo y pues supongo que tocará o hablar con Miguel de sus movidas narcoterrorismo de Estado, o hacer algo de actualidad y ver pues, un poco cómo está el mundo. Yo creo que se viene urbanismo. Se viene urbanismo, vale. Pero esos son los que tú te tienes que preparar ahí bien. Porque yo de urbanismo, bueno, no sé, yo he construido alguna mierda en mi jardín, pero más allá de eso... Un lago para los patos, es todo el urbanismo que sé. Y además está en un sitio muy mal puesto, o sea que... urbanismo casi capitalista el mío. Bueno, en fin, es que un saludo, un abrazo a todas y a todos y nada, que nos vemos en el próximo. A ver si vengo a 2 episodios seguidos. Locura. Porque es que yo con la tontería de que cada 2x3 me pasan desgracias, pues... Bueno, pues venga, chao. Adiós.